Ok, jóvenes, señoritas, vamos a iniciar la reunión de hoy día en relación a la historia clínica, la parte de anamnesis, los signos y los síntomas principales que pudiéramos tener en ella. ¿Estoy llegando bien? Por favor, alguno de ustedes, dígame si tengo sonido. Sí se escucha, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor. Buenas tardes. Ok, ya estamos entonces. Listo, ya estamos. Ok, historia clínica neurológica. Vamos a revisar la parte inicial, que ayer debimos haberlo hecho, pero por razones propias de nuestras labores la dejamos para hoy día. Pues bien, diremos lo básico que ya ustedes tienen conocimiento en relación a la historia clínica, ¿no? Y sabremos decir que el examen neurológico, la historia neurológica en sí, ¿no? Como cualquier otra historia de cualquier especialidad, ¿no? Se refiere a un examen sistemático, cuidadoso y detallado de los datos ofrecidos por un paciente, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser sistematizado y cuidadoso, eso no lo debemos olvidar, ¿no? También tenemos que decir que la historia clínica es un documento médico legal que contiene todos los datos epidemiológicos y sobre todo psicobiopatológicos de un paciente. En sí es la narración escrita, ordenada, clara, precisa y detallada de todos los datos relativos a un enfermo, en las cuales tenemos que valorar, ¿no?, antecedentes anteriores y actuales, así como los datos personales y familiares. Todo esto está en relación a la enfermedad actual. Se dice también que la historia clínica es el arte de ver, oír y entender y describir una enfermedad de la persona. La historia clínica son de varios tipos. Lógicamente tenemos un estandarizado que ustedes lo conocen, pero debemos recordar que siempre hay historias que tienen relación con la especialidad o con las actividades diferentes que realizamos, por decir, en emergencia, en consultorio externo, en hospitalización. También hay historias que pueden relacionarse a una visita domiciliaria, a una historia clínica que se tiene que hacer en ambulancia, un paciente que está delicado, que ha sido traumatizado, o que tiene su vida penda de un hilo, entonces la historia comienza en donde esté el paciente, en este caso en ambulancia. También puede hacerse una historia clínica de un procedimiento intervencionista, una tomografía, una resonancia magnética. En ese momento la historia que tenemos puede ser insuficiente y necesitamos complementarla desde el punto de vista neurológico, entonces podemos hacer la historia clínica en ese lugar y completar la misma. Según los tipos de pacientes, también la historia clínica puede estar orientada, más que de la general a la orientación, geriátricos, pediátricos, paliativos, etcétera, etcétera. Entonces, la historia clínica tiene su componente. También hay que decir que, aunque el problema oriente hacia una espera neurológica, esta puede tener una importancia desde un punto de vista de semiología general. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hemos revisado y aprendido en el primer capítulo de esta asignatura, la parte general, es tan importante como la que ahora vamos a conversar en relación a semiología neurológica. Por lo tanto, cuando vemos un problema médico implica un todo, el conocimiento de un todo y que, por lo tanto, siendo complejo, necesita una sistematización del conocimiento. Vamos a hablar ahora sí de la historia desde el punto de vista neurológico. ¿Qué propósitos tiene una historia neurológica? Lógicamente ustedes me dirán, ¿no? La historia en sí tiene un solo propósito, verificar la enfermedad del paciente y llegar a un diagnóstico sindrómico y después a un diagnóstico diferencial de enfermedad para decidirnos por la cual debemos investigar. Pero desde el punto de vista neurológico, ¿a dónde apunta una historia clínica? Primeramente, detectar la presencia o ausencia de algún trastorno en la esfera neurológica. Detectar la presencia o ausencia de un entorno neurológico. Localizar el grado y extensión de la lesión.
Tenemos que valorar hasta qué grado tiene y qué tanto se ha extendido una lesión. ¿Qué otro propósito tiene la historia neurológica? Establecer un diagnóstico desde el punto de vista etiológico y fisiopatológico. Etiológico y fisiopatológico en relación a la lesión neurológica. Orientar hacia una terapéutica adecuada, con un diagnóstico, con una historia clínica adecuada, un diagnóstico adecuado, vamos a poder hacer una terapéutica adecuada. Finalmente, nos sirve para establecer pronóstico y el grado en el que cierta parte de nuestro cuerpo, desde el punto de vista nervioso, tiene que ser rehabilitado. Los problemas neurológicos siempre terminan en una rehabilitación. Por lo tanto, el médico tiene que ser capaz de valorar hasta dónde puede llegar la ayuda que tiene que dar a su paciente y dónde ya uno tiene que parar la mano para poder dejar la rehabilitación. De la anamnesis, desde el punto de vista de la anamnesis, ¿no? Hay que referirse que la información proporcionada por un paciente durante la entrevista es lo más importante que existe. Entonces, hay que ser cuidadosos en el interrogatorio y hay un dicho que más vale una buena interrogación, una buena conversación que 10 horas de exploración física. Eso valora qué tan importante es la entrevista con el paciente en relación a la enfermedad actual. La, un momentito, por favor, un momentito, un ratito, ahorita sí.
Ok, gracias por la espera, chicos. Tuve un contratiempo del hospital que nos estaban llamando justamente por los problemas que estamos trabajando nosotros en forma remota y estamos bajo una coordinación general. Gracias por la espera. Bueno, ¿me escuchan, por favor? ¿Alguien que me confirme? Sí, doctor, Sí, sí se doctor, te escucha. escucho. Gracias. Pues bien, entonces ustedes saben que existe la entrevista en la anamnesis, la entrevista directa e indirecta. Eso no hay nada más que decir, ¿no? La directa, los datos se extraen del propio paciente, y la indirecta cuando hay una segunda persona o una tercera persona que nos ayuda a saber sobre el paciente. Lógicamente la identificación es muy importante, ya lo tienen ustedes, ya lo saben, lo reconocen, ¿no? Entonces, solamente esta parte es para poder manejar el asunto. En la parte de antecedentes, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en relación a enfermedades neurológicas, los antecedentes personales fundamentalmente y después los familiares son muy interesantes para poder entender el mecanismo muchas veces de morbididad, ¿no? En la parte de los síntomas y los signos que tiene el paciente. Hay que saber qué enfermedades pasadas tuvo los abuelos, los padres, los hermanos, fundamentalmente, la parte ascendente, ¿no? Y descendente de los mismos. Eso es recordarles. Los antecedentes familiares revelan el patrón de ciertas enfermedades según la familia y ayudan a determinar los factores de riesgo, ¿no? Para estas y otras enfermedades. Muy cierto, pacientes cuyos familiares han tenido temblor fino de manos y que han terminado con diagnóstico de Parkinson, padres, posiblemente también los hijos, cuando tengan una cierta edad, ya en la tercera o cuarta de la edad, época de la vida, también van a tener tendencia a tener problemas degenerativos que conlleven problemas de movimientos involuntarios, llámese Parkinson, ¿no? Entonces, son interesantes estos tipos de elementos. Hay que valorar las convulsiones febriles. ¿Por qué? Porque muchas convulsiones tienen en relación a problemas crónicos y a otros problemas agudos, y los mismos pueden haber matado cualquier cantidad de células neurológicas, ¿no? En este caso de dendritas y axones, y por lo tanto las convulsiones febriles puedan haber dejado secuelas que posteriormente se hacen evidentes. La epilepsia, las enfermedades neurológicas de tipo aguda, las enfermedades crónicas degenerativas. En forma secundaria, los problemas neurológicos pueden estar en relación a diabetes mellitus, ¿no? Las neuropatías diabéticas es una forma de valoración de la diabetes. La hipertensión arterial sistémica en el tiempo pueden crear problemas neurológicos, ¿no? Entonces, todo esto tiene relación con ello. Los problemas psiquiátricos, que sin tener patología o morbilidad fija, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la esfera mental, pueden crear grandes problemas que conllevan a problemas neurológicos. Después tenemos las enfermedades neuromusculares, degenerativas y lesiones traumáticas, y los trastornos tiroideos como el hiper o el hipotiroidismo, que pueden iniciar su problema de enfermedad con problemas neurológicos. Entonces, miren ustedes los antecedentes para los que nos sirven, ¿no? En relación a los antecedentes no patológicos en relación a los antecedentes generales, lógicamente también es interesante saber ello para poder relacionar con posibles enfermedades neurológicas. Las hospitalizaciones, las enfermedades de la infancia, las enfermedades no quirúrgicas, las enfermedades quirúrgicas, los accidentes, las inmunizaciones, las fracturas, los traumatismos, todo ello conlleva a problemas que pueden degenerar finalmente en problemas neurológicos, ¿no? Las transfusiones sanguíneas inadecuadas que pueden crear problemas neurológicos, las alergias y todas las incapacidades que de una u otra forma el paciente puede iniciar así una enfermedad neurológica. Cuando hablamos de convulsiones febriles, estamos hablando de traumatismos encefalocranianos, estamos hablando también de accidentes cerebrovasculares,
y también estamos hablando de cáncer, estamos hablando de drogadicción y finalmente estamos hablando de infecciones, ¿no? Todos estos antecedentes, mira, estoy en la esfera de antecedentes personales patológicos que hay que tener en cuenta para valorar una enfermedad neurológica o del sistema nervioso. En lo que se refiere a los antecedentes ginecobstétricos, la mujer puede conllevar a tener problemas neurológicos a partir de un traumatismo obstétrico, un parto, una evolución del embarazo inadecuado, un parto traumático, una cesárea, un elemento de trastorno fetal puede condicionar en una paciente problemas de anoxia cerebral y por lo tanto en un determinado momento ser patologías que ustedes van a encontrar como lesiones neurológicas. Por lo tanto, la información de los embarazos es muy importante, los métodos anticonceptivos, ¿no? Y todas las informaciones que fuera necesario en la mujer para poder valorar los problemas neurológicos. En la enfermedad actual, ¿no? Hay que tener bastante interés y paciencia para precisar la enfermedad que está en curso en el paciente al momento de consultar. Se deben señalar los síntomas y signos de la enfermedad que el paciente ha presentado, como han sido en su momento, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, la evolución en el tiempo, ¿no? Forma de inicio y su estado actual del proceso al que estamos asistiendo. Recordarles nuevamente que la enfermedad actual es el centro de la historia, tiene que haber una narración lúcida, sucinta y cronológica, ¿no? Tiene que hablarse con oraciones completas, con síntomas que se entienda, con signos y diagnósticos que pudieran entenderse, ¿no? Y que estuviera previamente establecidos. Una de las molestias desde el punto de vista neurológico por la que el paciente asiste más a la consulta externa, que puede ser el inicio de patologías crónicas o agudas que posteriormente desencadenan una hospitalización, es la cefalea. La cefalea, que ya la hemos conversado en semiología general, es un hecho muy importante y muy trascendental para un paciente. Y por lo tanto diré que la cefalea es un dolor percibido en la bóveda craneal, que constituye uno de los motivos más frecuentes de consulta médica, ¿no? Y que solo, miren ustedes, del 100% de problemas de cefalea, 1% causa y reviste gravedad que debe ser atendida por el médico. Pero para encontrar ese 1%, todas las cefaleas tienen que ser evaluadas, ¿no? Y llegar a un diagnóstico adecuado. La cefalea, hay que pensarlo, que existe la misma basado en los problemas externos. Esto significa por contracción sostenida de los músculos. ¿Y qué tipo de músculos? Pueden ser músculos de la órbita ocular, y esto produce cansancio visual. Puede ser contracción de músculos de la región cervical, y esto está en relación a cefalea tensional. Por lo tanto, ya miren ustedes un signo que necesita diagnóstico diferencial de punto de origen. También la cefalea puede ser dada por tracciones de estructuras encefálicas. Ya esto ya se va profundizando la cosa. Puede haber lesiones intracranianas que ocupan un espacio y por lo tanto desplazan la masa encefálica, como son los tumores o los hematomas. Esto es ya una cosa más profunda. La cefalea puede tener una incidencia de gravedad mayor o menor de acuerdo a los cambios en la presión intracraniana. Y por lo tanto, muchas veces puede haber problemas, inclusive después de haber buscado enfermedades neurológicas en las que se ha hecho punción lumbar y que ha terminado desencadenando una cefalea intensa. Entonces, también puede ser la cefalea un síntoma secundario a un tratamiento de tipo neurológico por otras causas. Se tiene que entender que la cefalea, ¿no?,
puede existir también porque hay alteración de los vasos sanguíneos. Puede haber una infección, como es la arteritis temporal. Puede haber un problema de dilatación, como son el alcohol, los nitritos, inclusive la misma fiebre. La cefalea puede deberse por tracciones. Los tumores y los hematones subdurales pueden producir tracción y producir cefalea. Puede haber cefalea desde el punto de vista de no tener agente biológico conocido, como son las migrañas. Y todo esto llevarnos a grandes problemas. Y si seguimos nuevamente profundizando, la cefalea puede tener una causa de irritación meningia. Y para que haya irritación meningia tiene que haber infecciones, hemorragias o causados por propios agentes iatrogénicos como son la radioterapia. Existen varias formas de cefalea, de dolor de cabeza. Hemos dado la parte general, hemos dado el elemento fisiopatológico. Ahora vamos a hacer casos típicos de cefalea que ustedes han visto a través de su experiencia mundana. La cefalea tensional es una de ellas, juntamente con la migraña, ¿no? Son las más frecuentes. Esta cefalea tensional, como su nombre lo dice, no tiene carácter hereditario, es más común en las mujeres, se puede presentar en cualquier momento de la vida, su instalación es insidiosa y la característica de esta cefalea es que es opresiva, cefalea tensional. Esta cefalea tensional, ¿no? Va sobre todo localizada en la región occipito-cervical. En esta región generalmente podemos valorar la cefalea y puede ser también examinada porque se producen puntos dolorosos a la digitopresión. Está en relación al estrés, está en relación al cansancio y puede transcurrir intermitentemente durante todo el día. ¿Y cómo sabemos que estos síntomas corresponden a cefalea? Porque el paciente o la paciente, más la paciente, la mujer, se alivia con el reposo, se alivia con analgésicos y no se acompaña de síntomas neurológicos. El reposo es una de las formas más evidentes, es una cefalea tensional. Otro tipo de cefalea es la migraña. La migraña o jaqueca, ¿no? Que su trastorno es fundamentalmente en este caso de tipo vascular, ya no muscular, sino en este caso vascular, y que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Puede aparecer en un mes de 1 a 4 episodios. Y con el tiempo, después del inicio de esta jaqueca o migraña, estas van alejándose y van disminuyendo, en este caso, en el transcurso de la vida. La migraña o jaqueca, ¿no? Suele afectar a mujeres jóvenes y para ello los antecedentes familiares, ¿no? Nos ayudan. Madre migrañosa, posibilidad de que tenga hijos migrañosos. La característica es que aparece por la mañana y es de carácter pulsátil. Como latido es el elemento fundamental de esa migraña. Su localización es simiana, generalmente la mitad de la cara, ¿no? Y generalmente desaparece en 1 hora. Su máximo punto, su acme, su clima, es 1 hora. No olvidar el carácter pulsátil del mismo. Esta migraña puede durar 4 a 72 horas. Decíamos que su punto más alto de intensidad de dolor es a la hora, pero puede durar de 4 a 72 horas y es motivo de invalidación transitoria momentánea. Puede alejarse del trabajo, es clásico ver que se abandona el trabajo, faltan a trabajar, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver con la fuerza laboral y puede ser parte de la salud pública.
porque impide las actividades normales. La migraña tiene factores desencadenantes. Son indistintos. Puede haber, desde el punto de vista de los alimentos, qué alimentos pueden conllevar a agravar el hecho de la migraña o jaqueca, las carnes frías, el chocolate, el alcohol. Miren ustedes, estamos en forma indirecta diciendo qué podemos recomendar a nuestros pacientes que tienen migraña una vez diagnosticadas. Puede ser de tipo ambiental, las luces brillantes, los sonidos intensos, los cambios bruscos de presión o temperatura conllevan a migraña. Puede haber cambios de ritmo, puede haber solamente migraña de fin de semana, puede llevar y ser causado por problemas hormonales. La menstruación, la ovulación pueden ocasionar migraña. Y finalmente el estrés físico. Estas migrañas generalmente descansan, desaparecen cuando el paciente o la paciente, fundamentalmente la paciente, está descansando, durmiendo. Por eso los sedantes disminuyen los problemas de migraña. La paciente para permanentemente en cama, durmiendo durante los episodios de jaqueca, 4, 5, 7 días. Dicen que el hecho de dejar de tener aumentar la progesterona, discúlpeme, aumentar la progesterona y disminuir los estrógenos, en este caso un embarazo, puede conllevar también a momentáneamente desaparecer la migraña. Síntomas que acompañan a la migraña: náuseas, vómitos, diarrea, intolerancia a la luz, intolerancia al sonido. Esta migraña puede clasificar en clásica, porque se acompaña de un aura, o sea que el paciente siente que le va a venir la migraña, y la común, que no se acompaña de aura, que el paciente súbitamente presenta el mismo. Cuando hablamos de aura, estamos hablando que es un conjunto de signos y síntomas de carácter deficitario, visual y sensitivos que preceden al problema de 15 a 30 minutos antes que aparezca el dolor, el aura. Otro de los problemas actuales que podemos hablar de cefalea está en relación a una que se conoce como cefalea en racimo o cefalea de Horton. Esta cefalea está relacionada con la liberación de histamina y es más frecuente en varones jóvenes. Mientras la migraña era en mujeres, los varones jóvenes son los que pueden más estar predispuestos a tener cefalea de racimo o de Horton. También hay crisis agrupadas de 1 a 3 por día, puede aparecer durante 4 semanas y tener periodos de asintomatología y pueden ser variables. Puede haber periodos que lo mantienen sin ninguna molestia, totalmente asintomáticos. ¿Cuál es la característica de la cefalea en racimo? En este caso, puede causar dolor alrededor de un solo ojo. Miren, pongo yo los puntitos por encima de un solo ojo. Puede haber lagrimeo, fundamentalmente. Puede haber congestión. Y ese dolor está en relación a un solo ojo, a una sola área periorbitaria. La característica es intenso, taladrante, matutino, unilateral, periocular, ¿no? Y que dura aproximadamente 2 horas. Puede haber, concomitantemente a ese dolor periorbitario, también una sensación de anestesia, una sensación de malestar en una hemicara, en la hemicara donde está colocado la zona periorbitaria con dolor. El lagrimeo, la inyección conjuntival, la tos palpebral que puede tener transitoriamente el paciente, la rinorrea, son elementos de juicio que nos llegan al diagnóstico de
cefalea en racimo o de Horton. También el alcohol y los vasodilatadores pueden ocasionar la exacerbación de esta cefalea en racimo o de Horton. Pues bien, eso es en relación a cefalea. Otro síntoma o signo desde el punto de vista de la enfermedad actual, desde el punto de vista de la anamnesis, son las convulsiones. ¿A qué le llamamos las convulsiones? Son accesos de movimientos musculares más o menos violentos, generalizados, involuntarios con una pérdida de la conciencia. Y que pueden o no tener relación directamente con diferentes tipos de agentes etiológicos. Existe crisis de gran mal y crisis parciales simples. La crisis de gran mal, ¿no?, se refiere a crisis de convulsiones generalizadas tónico-clónicas. Tónico-clónicas. Las crisis parciales simples están en relación a que hay una sintomatología motor que afecta cualquier área corporal con mayor frecuencia a los músculos faciales y extremidades distales. Ese es un hecho importante. La causa principal de las convulsiones es que un grupo neuronal cortical se descarga espontáneamente y violentamente en forma excesiva. Las convulsiones pueden durar segundos hasta minutos. Y cuando se acaban las reservas metabólicas neuronales, también terminan las convulsiones. Una forma de ver convulsiones también es la epilepsia. La epilepsia está en relación, ¿no?, a la característica de trastornos paroxísticos recurrentes, ¿no?, y que aparecen en cualquier momento de la vida. La epilepsia. Generalmente son breves. Su duración de estas epilepsias pueden ser segundos a minutos. Pueden aparecer súbitamente. Trastornan el comportamiento de la persona y puede repetirse a lo largo del tiempo, a la larga de su vida. Hay que buscar la causa de epilepsia, porque si ya aparece en la niñez, lógicamente son de origen idiopático, pero si aparecen ya en la adultez o en la adolescencia, hay que buscar causas mecánicas, causas infecciosas y muchas causas que pueden simular una epilepsia sintomática. Si hablamos de las epilepsias idiopáticas, hablar que esta epilepsia idiopática tiene un carácter de tipo genético, de tipo constitucional. Entonces, eso está en relación a convulsión. Gran mal, petit mal y epilepsia. Otro síntoma y signo a la vez es el síncope. El síncope está en relación a la pérdida súbita de la conciencia porque hay disminución temporal del flujo sanguíneo cerebral. La recuperación es espontánea. Las causas son diversas. Tenemos también el síncope vasovagal, que es el más frecuente. Se desencadena el síncope vasovagal por cansancio, por emociones, por dolor, por calor, por estrés en espacios cerrados, por aire viciado, ¿no? Y todo ello conlleva a una etapa de la pérdida de la conciencia. Si nosotros examinamos a este paciente con síntomas en el momento que se ha ocasionado la pérdida de la conciencia, vamos a encontrar que este paciente tiene hipotensión, bradicardia y se vuelve diaforético. Después tenemos el síncope vasovagal. En este caso, primero hay una estimulación simpática seguida de una parasimpática. ¿Por qué? Por un reflejo vasomotor central, ¿no?, con hipotensión y bradicardia. Este síncope vasovagal se corrige rápidamente, colocamos al paciente en decúbito dorsal, ¿no?, y levantando los pies. Síncope vasovagal. Después tenemos
crisis psicógenas de histeria. Este síndrome de psicógenas de histeria, ¿no?, se debe a hiperventilación provocada por alcalosis respiratoria con pérdida del CO2. Pacientes que llegan a emergencia, mayormente mujeres, en estado de inconsciencia, pero ahora que los evaluamos y preguntamos por antecedentes, nos dan cuenta de que ha habido trastornos de histerismo y ha habido una respiración rápida de la paciente, ¿no?, y por lo tanto ha hecho alcalosis respiratoria. Vamos a tener que disminuir la sensibilidad en las manos, en el rostro, en el pie. Uno le pellizca al paciente o a la paciente, más es mujer, la paciente no responde al estímulo doloroso. Aparece un espasmo cardiopodal, disminución total de la sensibilidad transitoria por crisis psicógenas histéricas. Cuando nosotros preguntamos por acontecimientos sucedidos en los días pre a la crisis, tenemos claro que la paciente nos está hablando de síntomas de aura. Y por lo tanto, siempre a estos hechos va a haber un testigo que nos va a orientar y nos va a ayudar en el diagnóstico. Hay que preguntar al acompañante, a la tercera persona, estado posictal, cuánto tiempo se demoró la recuperación y la presencia del déficit neurológico en otras oportunidades. Hay que preguntar por si hubo signos motores, si hubo signos perspectivos, u otros signos neurológicos que nos pudieran orientar a la valoración de la misma. Finalmente, miren ustedes, voy a dejar en el tintero una cadena de síntomas y signos de tipo neurológico que tienen una definición exacta. En sí es un vocabulario neurológico a la que todos nosotros tenemos que ir accediendo y conociendo cada uno de ellos. Es menester dejarlos en el aula y seguramente entregarlos también a ustedes juntamente con las diapositivas para que lo tengan como un vocabulario de consulta. Por decir algunos, los movimientos asociados, la definición es dificultad para inhibir la participación muscular de otras regiones del cuerpo. Las incinesias, reproducción contralateral simultánea de movimientos solicitados por un lado del cuerpo. Perseveración, incapacidad de pasar con fluidez de un programa de acción a otro. Y así por el estilo, ustedes van a tener diferentes vocábulos, signos, que van a, de una u otra forma, demostrar la patología del sistema nervioso. Por lo tanto, acá tienen ustedes vocabulario de signos motores, lo que es hiperactividad, lo que es hipoactividad, lo que es trastorno del tono muscular, lo que es ataxia digital, tienen lo que es el pianoteo de las manos, lo que es la incoordinación y dismetría de la prueba del lado de la nariz, tienen lo que es disdiadococinesia, términos que de una u otra forma tienen que ustedes conocer. Entonces, es un vocabulario un poquito largo que se los voy a dejar para que ustedes lo vayan asimilando y vayan teniendo como parte de su vocabulario médico. Todos estos términos primeramente son motores, también hay signos perceptivos, la arafestesia, la simultafanosia, la discriminación digital de los niños en forma táctil. Todos estos términos que tienen que ustedes conocer para poder entender, sobre todo al leer nosotros los libros en relación a semiología o enfermedades neurológicas. Ok, entonces esto ha sido una forma sucinta de conversar con ustedes en relación a manejar el problema de los síntomas y signos desde el punto de vista anamnésico en el examen
del sistema nervioso. Ok. ¿Un comentario? ¿Alguna pregunta? El doctor Flores, el doctor Ramón Flores, dentro de un momento ya tienen que conectarse ustedes con él para poder iniciar la reunión de examen del sistema de los nervios craneales motores. Recuerden que tienen hoy día y tienen mañana con él en relación justamente al sistema motor. Ok, gracias por la atención. Ya con el delegado coordinamos lo que se refiere a las diapositivas. Hasta pronto.